Hola a todos. Es posible que el ser humano haya creado, sin pretenderlo, una lluvia de estrellas completamente artificial. Y esto lo cuenta un grupo de investigadores, la mayoría de ellos son españoles, que han analizado los datos de la colisión de la sonda DART contra el asteroide Dimorphos hace ya un tiempo, y la nube de material que salió expulsada del asteroide Dimorphos calculan que en los próximos años podría llegar a impactar en Marte y en la Tierra. Son fragmentos muy pequeños, no es nada que en ningún momento pueda provocar una situación de peligro. Y la pregunta es si esto podría convertirse en una lluvia de estrellas artificial, porque esos fragmentos tardarán tiempo en llegar. En el mejor de los casos se habla de unos 7 años, los más rápidos. Y algunos de esos fragmentos podrían llegar a ser observables como una estrella fugaz. Así que en este vídeo lo que vamos a hacer es hablar de qué es lo que han visto estos investigadores en los datos y cuándo creen que podrían llegar esos fragmentos que sí que nos podrían dejar estrellas fugaces en el firmamento y cuyo origen sería el primer experimento que hizo la humanidad para comprobar que podía desviar un asteroide de un rumbo de colisión con la Tierra, si es que algún día nos encontramos con uno que esté en esa trayectoria, porque hay que recordar que Dimorphos orbita alrededor de otro asteroide llamado Didymos y en ningún momento había peligro alguno. Y lo que vamos a hacer es comenzar hablando de la misión de la sonda DART. Para quien no la recuerde, vamos a repasar esta imagen que tengo aquí, que es la explicación de la misión en sí, y en la que podemos ver que Dimorphos aparece con una órbita en blanco, la órbita original, otra órbita en azul, la nueva órbita. El objetivo, para quien no recuerde la misión, era demostrar que se puede estrellar una nave contra un asteroide y modificar su órbita. En este caso, Dimorphos orbita alrededor de Didymos, no había en ningún momento peligro de que pudiese chocar contra la Tierra, precisamente se eligió por eso, pero en el futuro a lo mejor, tarde o temprano, se descubrirá un asteroide que sí podría estar en rumbo de colisión con la Tierra, y una misión de este estilo podría permitir desviar ese asteroide y evitar que colisione con nuestro planeta. En esa misión, hay que decir que fue un éxito. DART se estrelló contra Dimorphos a una velocidad considerable y de hecho durante un tiempo incluso Dimorphos casi parecía un cometa, tenía una nube de material tras de sí. Y aquí es importante destacar la presencia de esa nave que se llama Lithia Cube, que aparece abajo a la derecha, porque es la que han utilizado los investigadores para poder entender qué es lo que va a suceder, porque los datos de la sonda Lithia Cube son los que han permitido comprender cómo son los restos del asteroide Dimorphos, sus propiedades, diferentes características, y así han podido crear un modelo de esas partículas. Explicaban que como mucho las más grandes son de unos 10 centímetros, las que han simulado en el modelo, y en la realidad no sean mucho más grandes porque con Lithia Cube no se han visto fragmentos más grandes, ninguno pasaba de centímetros de tamaño, y las más pequeñas de unos 30 micrones, es decir, estamos hablando siempre, por supuesto, de tamaños que no suponen ningún peligro para la Tierra. Todas esas partículas, si llegasen a la atmósfera, se desintegrarían en forma de estrella fugaz y ya está. Además es que en algunos casos se mueven tremendamente rápido, así que es incluso más difícil que pudiesen sobrevivir. Y lo que cuentan en su trabajo, que hay que decir, por cierto, es un trabajo de investigadores españoles, porque 3 de ellos son españoles, el cuarto me imagino que no por el nombre, pero el autor principal es Eloy Peña Asensio, y también en el estudio han participado Josep Trigo Rodríguez y Albert Rimola, y Michael Kuipers, que entiendo que no es español, a lo mejor sí, podría ser hijo de padres extranjeros en España, no lo sé, lo desconozco. Hay que decir también, para quien le pique la curiosidad, que tengo aquí anotado de dónde son los investigadores. Eloy Peña Asensio es investigador en el grupo de tecnología e investigación astrodinámica de espacio profundo, es decir, DART, en el Instituto Politécnico de Milán, y le han acompañado en este trabajo miembros del Instituto Espacial de Ciencias de la Universidad de Barcelona, que es parte del Consejo de Investigación Nacional Español, y el Instituto Catalán de Estudios Espaciales, así como la Agencia Espacial Europea. No es habitual que haya trabajos de investigadores españoles que comente aquí en YouTube, por eso lo menciono, porque siempre es interesante, y por supuesto va a estar el enlace al estudio en la descripción del vídeo, como siempre, así que le podréis echar un ojo si os pica la curiosidad. Está en inglés, sí, lo han publicado investigadores españoles, pero evidentemente se publica en inglés. Y hay que decir que lo que cuentan es que esas partículas no todas fueron expulsadas a la misma velocidad, algunas quizás se muevan
por debajo de unos 500 metros por segundo, es decir, 1800 kilómetros por hora. Otras, sin embargo, se moverán a una velocidad de en torno a 1,5 kilómetros por segundo. Y contaban que en el caso de esas partículas más lentas, las que se muevan por debajo de 500 metros por segundo, podrían tardar unos 13 años en llegar a Marte. En el caso de las más rápidas, las que se mueven a 1,5 kilómetros por segundo, en unos 7 años podrían llegar a la Tierra, es decir, no tardarían demasiado. Lo que sí que contaban es que es verdad que seguramente esas primeras partículas que puedan llegar, las más pequeñas, no van a dejar meteoros observables en nuestro planeta y seguramente haya que esperar 30 años para poder empezar a ver la eyecta, el material expulsado en la colisión de la sonda DART contra el asteroide Dimorphos. Interesante también que se va a poder ver desde Marte, es decir, con las herramientas, las naves que ya hay desplegadas en Marte, los rovers, etcétera, se podría también captar estrellas fugaces de ese material y la pregunta es inevitable, por tanto, si es posible que en esta colisión se haya creado una lluvia de estrellas artificial, porque cada año, además en el artículo no mencionan cuándo, pero contaban ellos que han podido determinar cuándo debería tener lugar, se podría ver la lluvia de estrellas de esta nube de material que el nombre en inglés es Dimorphids, porque por el nombre del asteroide Dimorphos en castellano sería algo así como las dimórfidas, imagino que es como las llamarán en castellano, y sería la primera lluvia de estrellas creada por el ser humano, no intencionadamente, porque en realidad ni siquiera se sabía qué era exactamente lo que iba a pasar con la colisión de la sonda DART contra Dimorphos. De hecho, lo que se ha visto es que puede que Dimorphos haya sufrido mucho, haya quedado muy dañado. Es algo que hay que recordar que se va a estudiar en 2026, hay una misión de la Agencia Espacial Europea, ERA, que va a llegar en 2026 allí al entorno de Didymos y Dimorphos y va a ayudar a entender qué pasó con la colisión de la sonda DART y va a complementar las observaciones que se han realizado desde la Tierra para, con datos muy de cerca, en el lugar de la colisión, entender cómo ha cambiado Dimorphos desde aquel impacto, entender mejor su composición, sus particularidades y ver hasta qué punto ha sido efectiva la colisión de la sonda DART. Desde luego lo que quedó claro es que sí, se pueden desviar asteroides de una órbita en la que puedan llegar a chocar con la Tierra y además, por lo menos en según qué tamaños, parece que no es demasiado difícil. También habrá que ver cuál es la composición de Dimorphos porque, por supuesto, la composición del asteroide también va a influir. Lo interesante aquí en realidad es esa pregunta de si es posible que hayamos creado una lluvia de estrellas artificial con un impacto contra un asteroide. Lo malo es que, como dicen los investigadores, seguramente ellos calculan que pasarán 30 años hasta que se pueda saber, o sea que habrá que esperar mucho tiempo para comprobar si es así, pero no es menos cierto que en realidad ya en unos 7 años comenzarán a llegar las partículas de Dimorphos en los casos más favorables, así que a lo mejor no hay que esperar tanto y puede incluso que lleguemos a ver estrellas fugaces a simple vista y podamos decir que vienen de algo que provocó el ser humano. En fin, es una curiosidad que me parece muy interesante, que ayuda también a entender mejor qué sucede en ese tipo de colisiones, porque es lo que decía al principio del vídeo, tarde o temprano habrá un asteroide que estará en rumbo de colisión con la Tierra. ¿Por qué? Porque ha pasado muchas veces a lo largo de la historia de la Tierra y lógicamente volverá a pasar. Ahora ya se tiene esa capacidad y se va a seguir trabajando en ella de poder desviar asteroides de un rumbo de colisión contra nuestro planeta y eso hace que podamos estar más protegidos. No es tan simple, hace falta detectar ese asteroide con suficiente antelación, tener una misión preparada para desviar ese asteroide antes de que sea demasiado tarde, etcétera, etcétera, pero ahora tenemos esa capacidad. Así que eso es lo que os quería contar en este vídeo. No es un vídeo muy largo, pero es que tampoco hay mucho más que contar y no deja de ser algo muy curioso. Y por tanto ya habréis visto que he colocado los recordatorios habituales a lo largo del vídeo y lo único que me queda por decir, como siempre, es que si estáis viendo el vídeo en fin de semana, espero que disfrutéis lo que hay de fin de semana. Si no es así, espero que quede poco para que podáis descansar. Si estáis de vacaciones todavía, espero que disfrutéis de lo que quede de vacaciones. Y si no las habéis tenido todavía, si las vais a tener en septiembre, que por lo que tengo entendido cada vez hay más gente que tiene vacaciones en septiembre, espero que las disfrutéis. Así que gracias por haber elegido el vídeo para pasar este ratito, espero que haya sido entretenido. Y eso es todo lo que os quería contar en el vídeo de hoy. Nos vemos.